Vamos a ver un concepto general de principios. Un principio es un concepto más amplio que él viene hablando, o esta página viene hablando, que un principio es el inicio de algo, pero va mucho más allá de eso. Un principio es un concepto más amplio. Es una base de ideales, fundamentos, reglas o políticas de la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. Principio viene del latín principium, que significa origen, inicio y comienzo. Ese es el primer concepto que le damos. A pesar de aún ser usado para referirse a un inicio de algo, esta palabra es mayormente usada en un sentido filosófico, moral y ético. Y también lo vamos a estudiar o lo vamos a usar dentro de un principio espiritual o, como se dice, religioso. Pero nosotros como cristianos llamamos un principio espiritual o un principio de teología. Los principios también son usados para referirse a fundamentos o leyes sobre cómo funciona una ideología, una teoría, una doctrina, una religión o ciencia. Algunos ejemplos son principio de Arquímedes en matemática, principio de Pascal o ley de Pascal en física, principios de moral en la religión. Cuando nosotros estudiamos el bachillerato, cuando estamos en los estudios de la matemática o la física, siempre nos van a enseñar los principios. Y en base a esos principios, nosotros tenemos que desarrollar todo el tema. En la Biblia, en la fe, para nosotros desarrollar un tema que resulte ser complicado, que no, a veces, por lo general, no podemos estar de acuerdo en todo al 100, nosotros debemos manejar los principios. Y para hablar de si Satanás conoce mis pensamientos, tenemos que ir a un principio. Y este principio lo vamos a ver en el Salmo 139. Hermano, vamos a manejar este principio. El Salmo 139. Ustedes pueden utilizar otras citas bíblicas como principios, pero respecto a los pensamientos, yo quiero partir del Salmo 139, que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, otras veces dicen en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, todavía no hemos expresado la palabra o el pensamiento y ya el Señor lo conoce. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Sigo leyendo. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, o sea, la oscuridad, aún resplandeceré alrededor de mí, aún resplandecerás alrededor de mí. Aún las tinieblas no te encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hablamos la semana pasada que aunque tú te duermas, aunque tú estés en algo oscuro, para el Señor te está viendo como que si fuera de día. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Versículo 3. ¿Por qué? Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué sabe su alma? Sabe que Dios lo creó y que para él nada se esconde. Para Dios nada se esconde. Versículo 15. No fui encubierto de ti mi cuerpo. Bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, imagínense eso. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Versículo 11. Cuán precioso me son, oh Dios,
tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Al tener nosotros este principio, al nosotros entender estos salmos, que es fácil de entender, ¿verdad? No tiene mucha explicación, pero es fácil de entender. ¿Qué es lo que entendemos? Que el Creador es nuestro Dios. Y como Él es nuestro Creador, Él nos conoce a la perfección y no nos podemos esconder. El único ser en divino que puede estar en todo lugar, que tiene todo el poder, que tiene todo el conocimiento, es Dios. Entonces, Satanás no es creador. Por lo tanto, esto no es aplicable a él. Satanás no es creador. Satanás es criatura. Y si Satanás no es creador y Satanás no es criatura, Satanás no puede saber mis pensamientos. No los puede saber. ¿Por qué? En Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos dice las Sagradas Escrituras. Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos dice: voy a leer desde el versículo 15, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Lo cual nos da a entender que Satanás no es creador, Satanás es criatura. Satanás es un ser creado. Y Satanás, como ser creado, no tiene el poder para saber tus pensamientos y saber los míos. Hermanos, no nos adelantemos. Es posible que tú tengas algunas cosas en tu mente y puedas decir, pero ¿y por qué dice la Biblia esto? ¿Y por qué dice acá? ¿Y por qué dice allá? ¿Y por qué a mí me dijeron? Tranquilo. Al manejar nosotros los principios, ya nosotros con esos principios vamos a tener que interpretar los demás versículos de la Biblia basado en los principios. En este caso, el principio es que el único que conoce mis pensamientos es Dios. Entonces, si Satanás fue creado y no puede saber mis pensamientos, ¿qué es lo que puede hacer Satanás con mis pensamientos? Allí nos lleva a otro punto. ¿Qué es lo que puede hacer Satanás con mis pensamientos? Lo que puede hacer Satanás con mis pensamientos, según 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, lo que puede hacer él es desviar mis pensamientos a la sincera obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí puede hacer. Él puede desviar mis pensamientos. Recuerden que esta cita la hemos leído, pero hay que volverla a retomar. Dice, 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente, con su astucia, Satanás, vayan colocando allí, ustedes, esto tienen que ustedes irlo anotando, porque no lo van a ver en la presentación. Aquí nos está diciendo que Satanás es astuto y que puede desviar nuestros pensamientos. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados, estoy leyendo la Biblia textual, 2 Corintios 11:3, vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. Entonces, si ven que Satanás tiene la habilidad y el poder, pero claro, es un poder que nosotros le concedemos también, porque Eva no es que él la embelezó, se metió, como algunos hermanos pueden pensar, se metió en su mente para que fuera como un autómata y tomara el fruto prohibido. No, 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 no. El principio acá es que Dios es el creador, conoce mis pensamientos. ¿Qué hace Satanás? Satanás lo que puede hacer es desviar nuestros pensamientos de la sincera fidelidad de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a ver dos ejemplos. No, vamos a recordar dos ejemplos. Número uno, trató de hacerlo con Job. ¿Recuerdan? Lo trató de hacer en Job capítulo 1, versículo 1 y 2. Ya hemos leído esto, no lo vamos a leer, ustedes tienen que leerlo y van a ver cómo Satanás se presenta ante la presencia de Dios y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto en todo? Y Satanás, utilizando de su astucia y haciendo eh, argumentos para permitir que fuera probado y tentado Job, el Señor se lo concedió, todopoderoso. Pero ¿por qué el Señor se lo concedió? Porque Dios, nuestro creador, sabía lo que había en el pensamiento de Job. ¿Entienden? Por eso le permitió eso. Aquí vemos un punto de las pruebas. Dios sabía que Job no iba a caer. Y vemos el otro ejemplo en el caso de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Recuerden, intentó ¿qué? Desviar el pensamiento. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para morir por todos nosotros, para destruir las obras del enemigo, como leímos en Hebreos. Para todo esto vino. Satanás sabía y Satanás, aprovechando la debilidad de nuestro Señor Jesucristo, lea Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, aprovechando la debilidad de nuestro Señor Jesucristo, él está tratando de desviar el pensamiento. Y si el Señor hubiese caído, su propósito también se hubiesen caído y nosotros ahora no fuéramos salvos por su misericordia. Esto es muy importante que entendamos que Satanás va a querer desviar nuestros pensamientos. Déjenme que voy a buscar aquí una cita. Ok, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que entendamos la astucia de Satanás. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, con respecto a que él va a querer desviar en todo momento nuestros pensamientos. Dice el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 2, para que no se aproveche Satanás de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Esto es lo que hace Satanás, maquinar. Satanás todos los días, y recuerden, nosotros descansamos y dormimos. Satanás nos descansa porque la Biblia no nos dice que ellos descansan, que duermen, ¿verdad? Él, incluso mientras nosotros estamos adorando, hermanos. Nosotros estamos en un momento en el espíritu, como estuvo Elías en un momento. Nosotros estamos durmiendo y Satanás está maquinando cómo va a tratar con nosotros cuando nos despertemos, cuando salgamos del culto de oración, cuando salgamos de una predicación, cuando salgamos de algo que nos conecta con el Creador. Satanás está ¿qué? Maquinando. Él no descansa. Él quiere desviar nuestros pensamientos a la sincera fidelidad del Señor. En el versículo 14 del capítulo 11, me salté este versículo, hablando acerca de los falsos profetas, en el versículo 13, 11, 13. Y es interesante, hermano, que anoten esto, porque los falsos profetas son mensajeros de Satanás. ¿Y qué ha hecho Satanás desde que vino Jesucristo e incluso antes? Ha sembrado falsos profetas para engañar a las personas y desviaron sus pensamientos, la sincera fidelidad de Cristo para obedecerle a él. Dice en el versículo 13, aunque el 14 es el que nos interesa, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Estamos viendo la astucia con todo este propósito. A medida que vayamos avanzando en este estudio, que por cierto no lo vamos a terminar hoy, porque el estudio de Satanás lo vamos a tratar de abarcar en varias partes.
No puedo decir cuántas porque a veces digo en tantas y luego salen eh, otras preguntas. Pero el asunto es que Satanás maquina, es astuto, se disfraza, no se presenta tal como es y nosotros debemos estar prestos, defendiéndonos todos los días de las artimañas de él. No las ignoramos, no seamos ignorantes, no nos dejemos llevar por los sentidos. Tenemos que dejarnos llevar por la divina palabra. En este caso, aunque no lo logró con Job, no lo logró con nuestro Señor Jesucristo, que son dos ejemplos que puedo recordar en este momento. Si ustedes se acuerdan de otros en lo cual no lo logró, anótenlo allí. Pero sí lo logró en el rey David. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 21. Perdón, Primera de Crónicas. Algo muy diferente, ¿verdad? Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1. Miren lo que sucedió en un momento que David cometió muchos errores porque Satanás lo incitó. Pero miren lo que dice el versículo 1 que dice: entonces Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dice la Biblia que incitó. ¿Saben lo que es la palabra incitar? ¿Cierto? ¿Qué hacen a veces algunas personas para sacarnos de nuestras casillas? Nos incitan, ¿verdad? ¿Qué hace que nosotros en alguna oportunidad, cuando estábamos jóvenes en las escuelas o en el liceo, a veces no queríamos pelear, pero llegaba alguien y empezaba a incitarnos y caíamos en peleas? ¿Recuerdan esos momentos? Bueno, siempre va a haber personas que van a incitar. Y esa es una práctica común de Satanás. Incitó a David a hacer un censo y eso no estaba correcto. Incitó también a Saúl, pero bueno, ese es otro caso. El punto es que incitó a David a hacer un censo. Estudien la historia aquí de 1 Crónicas 21 en adelante. Y luego David se dio cuenta que cometió un gran pecado. ¿Por qué fue el gran pecado? Él quiso hacer un censo para saber de cuántos soldados eh, tenía él a su disposición para hacer la batalla. Pero desde que David empezó a confiar en el Señor desde muy temprana edad, cuando era un pastor de ovejas, él sabía que no era por el número ni por la fuerza nuestra que el Señor nos da la victoria, sino por su Santo Espíritu. Así se le presentó a él a Saúl cuando todos temían porque Goliat los estaba amenazando y él dijo: ¿quién es este incircunciso? El Señor me ha dado la victoria. Y en todas las batallas que David tuvo, y por eso David fue de tan renombre y amado por su pueblo, porque él hacía las batallas en el nombre de Yahvé. Y él se enfrentó a ejércitos poderosos y los venció porque había una consagración allí. Pero ya cuando está ya mayor de edad, cuando ya está como rey, empieza a contar y dice: bueno, voy a saber con cuánto cuento para hacer una guerra. El Señor se molestó y lo trajo una plaga sobre el pueblo por esta desobediencia. Pero ¿qué quería hacer Satanás? De destruir. Satanás lo que hace con los siervos de Dios es tratarlo de destruir. Y en este caso, ¿qué hizo? No se metió en la mente de David, sino que lo incitó. Entonces es muy importante que entendamos que vamos a leer Marcos capítulo 4, a ver si puedo tener esta cita aquí. No recuerdo si es así, claro. Ok, Marcos capítulo 4. Esto es con respecto a la parábola del sembrador, también conocida por todos. Cuando nosotros estamos predicando el evangelio y vemos una persona bastante animada y nosotros le oramos y creemos que la persona va a obedecer, y de repente a la semana, a las 2 semanas, al mes,
Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, miren lo que dice el versículo 13. ¿No habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? Versículo 14. Estoy leyendo Marcos 4, ahora el 14. El sembrador siembra la palabra. Y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene, no está diciendo enseguida se mete, ¿verdad? En la mente de la persona, sino que enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrar. Satanás logra en muchas personas quitar la luz del evangelio. La quita, pero incitándolo, dudando, no creyendo, etc. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 3, cuando habla acerca de Judas Iscariote. Lucas capítulo 22, ya estamos entrando en unos temitas que a veces ustedes puedan pensar, ajá, ¿y qué pasó aquí? Pero no olvidemos el principio, ¿ok? En Lucas capítulo 22, versículo 3. Voy a leer desde el 1, que dice, se acercaba entonces la fiesta de los ácimos, la llamada Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban hacer que lo mataran, porque temían al pueblo. Versículo 3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los dos. Entró. Ya entendemos que según el principio, Satanás no puede entrar en mi mente, ¿es cierto? Entonces, ese entró debe tener otro significado del que nosotros pensamos. Debe tener otro significado. Porque si nuestro Dios Todopoderoso conoce mi mente y a un Dios con toda su gloria, con todo su poder, no hace de mí un autómata, no hace de mí un robot, sino que el Señor me da el libre albedrío y no me utiliza como una marioneta, mi creador, mi Dios todopoderoso, menos lo va a hacer una criatura. No puede entrar en mi mente. Por eso, cuando leemos aquí estos principios, nosotros tenemos que darle otro significado a este versículo. Entró. Vamos a leer Juan 13:27. Hablando acerca de Judas Iscariote. Juan 13:27. Está, lo que leímos en Lucas 22 es antes de la Pascua, ¿verdad? Pero aquí ya está, el Señor Jesús sentado con los apóstoles, ya está en la Pascua. Nos dice Lucas 22 que Satanás entró, ¿verdad? Ok. Ahora miren cómo dice Juan, capítulo 13, versículo 27. Y ahí mismo, tras el bocado, al probar el bocado, Satanás entró en él. Entonces, ¿cuándo entró? ¿Entienden el punto? ¿Cuándo entró? ¿Entró antes o entró después? Ah, quiere decir que Satanás entró, se fue y volvió a entrar. Ese es el punto de la interpretación bíblica. Lo primero que estamos es rebatiendo que solamente el que conoce lo más íntimo de mí y que pudiera entrar en mí, pero no lo hace, es Dios. Aquí dice la Biblia, y asimismo, tras el bocado, Satanás entró en él porque Jesús le dice, lo que haces, hazlo más pronto. Ahora vamos a leer Hechos, para poner un ejemplo, capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículo 1. Entonces, cierto varón de nombre Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Pero ¿qué hizo? Sustrajo parte del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entendamos que aquí corazón es tu pensamiento. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Cómo Satanás llenó su pensamiento? ¿Porque entró en él? No, porque desvió su pensamiento.
porque lo incitó como a David, porque usó las artimañas, porque tiene maquinaciones y conoce la debilidad de nosotros en ciertos aspectos de nuestra vida, las conoce, porque así como incitó a Eva, nos incita a nosotros. Recuerden, es el mismo modus operandi. Hay un refrán que se usa mucho, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Recuerdan ese refrán? Bueno, él ya conoce desde el principio que se puso a la primera pareja, él conoce cómo actuamos todos nosotros. Porque los mismos sentidos que tuvieron Adán y Eva lo tenemos nosotros. Las debilidades las tenemos nosotros. Y él va a utilizar nuestras debilidades para incitarnos y llenar nuestro corazón de que, en este caso fue, ¿de qué lo llenó? De la avaricia. Pero lo llenó en ese momento, o era que Ananías y Zafira eran avaros. Claro que lo eran. Y dice el versículo, pero Ananías, ¿por qué permitiste? Perdón, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad? Una pregunta, si nuestro Señor todo creador es poderoso, y lo sabemos que es poderoso, y él está viendo que Satanás sí, para los que tienen el punto de vista que Satanás entra en nuestra mente, entonces ¿por qué el Señor no entra en nuestra mente y pelean ellos dos más mayores el que esté en nosotros? No es así. Estamos viendo argumentos. Dice el versículo 3. Yo a veces hablo mucho porque creo que ustedes me están entendiendo. Si no me entienden, ustedes después me preguntan. Le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la propiedad? Versículo 4. Reteniéndola, ¿acaso no te quedaba siendo tuya? Y una vez vendida no estaba de tu disposición. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? ¿Quién se lo puso? Él. Él. Aquí el Espíritu Santo está usando a Pedro y el Espíritu Santo no está diciendo por qué el diablo puso esto, no, por qué lo pusiste. El pecado es una acción individual, es voluntaria. Cuando nosotros pecamos, ¿de quién es la culpa? Es mía, es tuya, no es de Satanás. Tomamos la decisión, aunque él nos tienta y él nos incita. Esa es otra cosa. Cada uno de nosotros va a ser juzgado por nuestro pecado y Satanás va a ser juzgado por el de él o por de sus pecados. Le vuelvo a leer. Versículo 4. Reteniéndola, él tenía el poder para retenerla. Ese era el libre albedrío. Reteniéndola, ¿acaso no te quedaba siendo tuya? Y una vez vendida no estaba a tu disposición. ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué llevó a Ananías a hacer esto? La envidia, hermano. La avaricia, la envidia. ¿Por qué decimos la envidia? Porque si nosotros leemos el capítulo 4, desde el versículo 32, ustedes tienen que leer esta parte. Ustedes se van a dar cuenta que los cristianos estaban vendiendo sus propiedades y le estaban poniendo a los pies de los apóstoles. Y claro, unos que otros decían, gracias hermano, Dios te bendiga. Claro, porque tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Y entonces, concha, les estaban llevando como cierta honra aquello. Y Ananías y Zafira estaban allí, pues. Pero miren lo que dice el versículo 36, es como viendo nosotros como que la gota que derrama el vaso, dice. Entonces José, quien los apóstoles le era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso fue pareciera que fuera la gota, ¿verdad? Ellos vieron eso, posiblemente se llenaron de envidia y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a vender nuestra cosa, pero vamos a quedarnos con un pedacito, vamos a decir que la vendimos en tanto y nosotros nos quedamos con los demás. O sea, ellos querían estar bien con los apóstoles, ellos querían estar bien con la iglesia, pero ellos también querían estar bien con ellos. O sea, no eran sinceros, eran hipócritas. Y por eso la Biblia condena esta acción. Mis hermanos, vamos a dejar esto hasta acá porque vamos a seguir hablando
de Satanás, cómo trabaja, cómo actúa, pero que Satanás no se mete en nuestra mente.